Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Y como cada programa al inicio, quiero agradecerte por estar aquí, porque eres parte de nuestra comunidad y eso a mí me da muchísimo gusto porque este proyecto nació con el objetivo de compartir y cuando nosotros compartimos generamos automáticamente felicidad, como lo hemos visto en algunos otros programas anteriores. Cuando nosotros compartimos, cuando damos, cuando abrimos nuestra mano es cuando se comienza a llenar nuestra vida con diferentes cosas. Como se los he compartido también durante esta semana, no siempre las cosas son materiales, al contrario, las cosas de crecimiento personal y espiritual son muy valiosas en nuestra vida y hoy quiero darte gracias porque si tú estás aquí es porque estás preocupado por ser tu mejor versión. También eso quiero recordarte que todos somos especiales y que todos tenemos un objetivo en esta vida. Solamente tienes que encontrar cuál es el tuyo, cuál es tu pasión, qué es lo que te gusta hacer y que lo que te gusta hacer pueda ser de bendición para los demás. Y como lo vimos con Vero Marcos, si eso estás haciendo, eso te va a hacer feliz. Y si aparte puedes generar algún ingreso, pues eso es, digamos, por añadidura. Y bueno, el día de hoy tengo un invitado muy especial y les quiero compartir que es una historia que me llamó muchísimo la atención porque en ocasiones en nuestra vida podemos preguntarnos por qué nos pasa esto, por qué a mí, por qué estoy en esta situación y podemos llegar quizá a frustrarnos o podemos enojarnos con la vida sin saber que posiblemente eso lo vas a necesitar en un futuro. Y bueno, esta historia es de muchísima resiliencia, de muchísima superación personal, de muchísima motivación, de muchísimo esfuerzo también, que es algo que promovemos con ustedes. Y les quiero presentar a mi invitado del día de hoy. Es nada más y nada menos que exgerente deportivo del Club Fútbol Monterrey. Pero actualmente es sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey. Tiene un podcast que se llama El Partido de la Vida. También tuvo licenciatura en comunicación con especialidad en mercadotecnia y bueno, muchísimos estudios más. Y hoy quiero darle la bienvenida al sacerdote David Jasso. Bienvenido. Gracias, Cindy. Es un gusto y un honor estar aquí contigo, con tu auditorio. Y es un honor porque, bueno, has tenido gente de muchísimo nivel aquí entrevistándolo y compartiendo precisamente esto que decías en la introducción, que me parece sumamente importante y sumamente valioso, ¿no? Empoderarnos y poder ofrecer algo a los demás. Así que te agradezco mucho la invitación. No, gracias a usted por haberse dado el tiempo y la oportunidad de estar aquí y por compartirnos su historia, que creo que va a ser de gran bendición para todos ustedes que nos están viendo. Así es que no se vayan, quédense hasta el final porque esa historia va a tener muchos mensajes para ustedes. Y bueno, David, primeramente quisiera preguntarte ¿a qué jugabas cuando eras niño? ¿Qué es lo que tú querías hacer en la vida? ¿Cuáles eran tus sueños, tus ambiciones a lo mejor de niño? No sé. Fíjate que, bueno, siempre me gustó el fútbol, debo decirlo. Sí estuve en algún momento en el colegio en 1 o 2 entrenamientos, pero siempre me gustó el fútbol. Me gustaba mucho también los juegos de mesa. En mi casa se jugaba mucho juegos de mesa, Scrabble y ese tipo de juegos. Te debo confesar también que siempre hubo un rompecabezas en la mesa del comedor. Todavía hoy mi mamá tiene un rompecabezas en la mesa con el cual se entretiene y aparte que ayuda muchísimo a la mente. Y dicen también que los rompecabezas ayudan mucho a los idiomas.
O sea, si alguien está aprendiendo idiomas, hacer un rompecabezas ayuda porque te hace distinguir las piezas, los colores, y el idioma tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, pues siempre hubo juegos de mesa, hubo cartas, dados. Yo sé jugar prácticamente de todo. Y gracias a mi papá, en paz descanse, pues aprendí a jugar voleibol, fútbol, béisbol, un poco de todo, ¿sí? Yo me acuerdo de haber ido a las canchas del río cuando había canchas en el río, que no es río, aquí en Monterrey, y divertirnos mucho, de ser parte de algunos equipos dentro del colegio, pero principalmente eso, me gustaba eso. Luego, cuando fui creciendo, me di cuenta que bueno, que quería ser maestro. A mí me gustaba como dar clases, pero también me gustaba aconsejar a la gente, como los psicólogos. Y luego me gustaban las leyes. Llegó la prepa y me gustó la política. Y entonces fue el tiempo de los políticos, estos que hacían muchos discursos, tú sabes, ¿no? Entonces me gustaba también la política. Me gustaba una carrera que se llama Relaciones Internacionales. Y yo me imaginaba como un embajador viajando en los distintos países, ¿sabes? Yo quería hacer muchas cosas, la verdad. Y como estaba en un colegio católico, con los maristas, en el Franco Mexicano, y luego en el CUM, y luego en la UDEM, pues a mí me llamaba mucho la atención la vida de los religiosos, hermanos maristas, que nos daban clases. Y yo me preguntaba por qué eran tan alegres, qué es lo que ellos irradiaban, ¿no? Y bueno, me llamaba mucho la atención esa vida también. Ay, qué interesante porque no había escuchado una historia aquí al menos de alguien que nos platicara que quería hacer tantas Muy cosas. inquieto. Y sigo igual. Sí. Pero entonces al final de todo, me imagino que fue una decisión súper complicada porque con todas esas cosas que querías hacer, ¿cómo fue que elegiste, o cuál fue con la primera con la que comenzaste? Bueno, en ese entonces tenía yo que, obviamente, presentar el examen para la universidad porque era necesario. Mi papá quedó sin trabajo en esa época, estoy hablándote del 94, 95, época de crisis también en México, crisis económica. Se tuvo que ir a Estados Unidos. Entonces mi mamá y mi hermana pues se quedaban solas y yo tenía que ver la manera también de ayudar en la casa. En fin, una situación compleja como la de muchas familias. No era yo el único, ni soy el único que tiene esa circunstancia de vida. Pero ahí fue como tomar una decisión. No había posibilidad de seguir estudiando, ¿sí? Pero yo quería ser religioso marista. Yo quería ser hermano marista y dedicarme a la educación. Claro, quería hacer todo lo que ya te dije a la vez. Y entonces fui a visitar el centro vocacional, que aquí en Monterrey se llama, donde te ayudan un poquito a discernir o a descubrir cuál es tu vocación. Y entonces ahí me presentaron la figura del sacerdote que yo no conocía. Yo pensaba que los padres eran muy aburridos, que sí, hay de todo, ¿eh? Sí, muy aburridos. Yo nada más los veía confesar y celebrar misa y ya. Pero luego me presentaron el sacerdote maestro, el sacerdote consejero, el sacerdote formador, el sacerdote que ayuda a las personas a que se lleven mejor, el sacerdote que piensa en el bien de los demás, que defiende a los demás, el sacerdote misionero que sale a otros países. Entonces, yo me di cuenta que todo lo que yo quería hacer, lo tenía el sacerdote. Y entonces mi decisión fue, de cara a Dios, por ejemplo, y rezando el rosario y pidiéndole a Dios que me ayudara, pues ser sacerdote. Cuando yo le platiqué a mis papás, antes de que mi papá se fuera a Estados Unidos, mi papá me dijo, ya esperábamos este momento. Como que ellos sabían que tarde o temprano yo me iba a inclinar por la vida religiosa. Y bueno, fue así que entré al seminario apenas teniendo 17 años, terminando la preparatoria, pensando que el sacerdocio era todo lo que yo quería hacer. Y ya después de ahí pensó que era todo lo que quería hacer y entró, sí entró a estudiar. Sí, entré al seminario. Obviamente fue un momento de descubrir lo que hace el sacerdote, pero eso no es lo importante. Lo importante no es lo que hacemos los padres, sino lo que somos.
Claro. ¿sí? Entonces yo fui descubriendo en el camino, y todavía lo sigo descubriendo, qué significa ser sacerdote, no hacer lo que un sacerdote. Claro. ¿Sí? Porque lo que hace un sacerdote pudiera hacerlo cualquiera, entre comillas, en cuanto a enseñar, aconsejar, dirigir, ¿verdad? Pero el ser del sacerdocio es lo que yo fui descubriendo en el camino. Claro, y bueno, tuvo un camino no tan fácil. Cuéntenos ahí cómo estuvo su experiencia. Bueno, para ser sacerdote se requieren 10 años. Okay. Entonces yo estuve pasando todas las etapas que se necesitaban, y cuando cumplí 8 años y medio, los padres formadores pensaron que no era mi vocación y que yo tenía que dar un paso al costado. En distintas etapas de la formación, los sacerdotes que acompañan a los seminaristas les dicen, te falta esto, te falta aquello, claro, ve dando por aquí, por acá, como en cualquier carrera o profesión. Sí, claro. Pero ahí es muy importante porque uno pone en manos de ellos, pues, la vida, ¿sí? Y entonces llegó un momento, faltando año y medio para terminar, que me dijeron, no es por aquí, te faltan estas actitudes, te faltan estas cosas, y pues tienes que salir. Evidentemente fue un balde de agua fría. Yo ya no tenía 17 años, ya tenía 25, casi 26. O sea, ¿qué iba a hacer? Tenía 20 pesos en la bolsa. No tenía licenciatura porque hoy los seminaristas estudian filosofía y teología, como yo lo estudié, pero salen con una licenciatura civil, avalada por la Secretaría de Educación. Okay. Pero yo en ese tiempo no. Entonces, pues fue a ver qué. Prácticamente mi vida, pues tuvo se vino abajo. Sí, se vino abajo los sueños y un apagón, así como decir, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Sí, entonces, una experiencia muy fuerte, como de duelo. Claro. Como de duelo porque perdí algo que yo anhelaba y tenía. Y fue ahí donde, como decías tú al principio, la resiliencia es vital, y la capacidad también de adaptación y de respuesta y de ir adelante, ¿no? Creo que sí hay que vivir el duelo, sí hay que vivir el dolor, sí hay que padecer lo que nos sucede, pero no quedarse ahí. Y yo, gracias a Dios, mi familia, que fueron los principales apoyos, 2, 3 amigos, los más cercanos, que me dijeron, hey, nada aquí, nada de quedarte, dale para arriba. Y así fue que me ofrecieron una beca en una universidad para estudiar y a buscar trabajo. No, pues ahora sí ya lo tenía. Pero fíjese, algo que me llama muchísimo la atención es que la carrera que yo conozco, a ver si no estoy mal, la que más años se la pasan estudiando es de médico, pero salen siendo médicos. Entonces, wow con su historia, porque pasaron 8 años y medio, o sea, por lo general las carreras son 4, 5, no sé, 6 años, pero 8 años y medio de su vida y salir sin tener un arma, vamos a decirle así, para poder presentarte a la sociedad y decir, ok, ya no se me hizo esto, pero tengo otra posibilidad. Sobre todo en una época en la que tú necesitabas hacer un currículum y poner tus licenciaturas y todo para tener un trabajo. Hoy puede ser un poco distinto, sí, para ahí. Pero en ese momento en el que yo salí, estoy hablándote del 2003, pues era complicadísimo, porque también en el inconsciente colectivo de las sociedades, ¿qué estudiaste? ¿Tienes un título? Claro. No, ¿quién eres? ¿Sí? Y entonces me dicen hacer un currículum, y yo, ¿un qué? O sea, no es que no supiera, pero ¿qué le pongo? Entonces yo hice un currículum para escuelas católicas, porque los exseminaristas son muy valorados en la escuela católica. Claro. Las monjitas quieren luego el exseminarista que ayude. Entonces mi currículum era amplio, pero para empresa tenía 3 renglones. O sea, no había trabajado. Claro que no me di cuenta hasta después que lo que yo aprendí en el seminario, lo que yo viví, era mucho más importante que un título, sin despreciar los títulos, pero que me había capacitado para poder seguir adelante. Claro, y eso es muy interesante y va para todos los que nos están viendo, porque como lo vimos anteriormente con una psicóloga que decía, un título no te define, porque no siempre, no todos tenemos la oportunidad de estudiar
por diferentes situaciones, que la mayoría obviamente son económicas. No todos tenemos esa posibilidad de terminar una carrera o de ser, vamos a decir, de ser alguien ante el mundo, pero algo muy importante, que no me va a dejar mentir, todos tenemos al menos un don, obviamente muchísimos tienen muchos más que uno, pero todos tenemos un don y ese don es el que debemos de explotar. Así es que si tú quizá que nos estás viendo, a lo mejor no tienes una carrera, pero la carrera de la vida, como tú lo mencionas, es a veces más importante, si, como lo mencionas, sin menospreciar a la gente que obviamente tiene un título, porque tiene un valor, pero como no todos tenemos esa posibilidad, pues las cosas que aprendemos en la vida son las que nos hacen crecer también. Claro, y mucho muy importante es que uno aprende más del fracaso que del éxito. O sea, uno aprende más de los tropiezos que de los éxitos. Pero eso no se da uno cuenta mientras está en el fracaso. Claro. Se da uno cuenta después. Pero es real, uno aprende mucho de esos descalabros, de las derrotas, si uno ve que hay algo más allá, ¿no? Sí, claro, porque pues dicen que uno no saca quizás su mejor versión hasta que cae, y donde ya no puedes más, pues tienes que ver cómo escalas de nuevo y sacamos esas cosas de nosotros que quizá no conocíamos. Pero bueno, usted termina su duelo y comienza a estudiar. ¿Pero claro. qué comenzó a estudiar? Empecé a estudiar ciencias de la educación. Yo me había quedado con ganas de ser maestro y entonces digo, voy a estudiar ciencias de la educación, que al cabo se parece a lo del sacerdocio, que al cabo en 4 años que termine la carrera regreso. Porque yo tenía en la mente y en el corazón que si bien me habían dicho que no, pues al rato me podían decir que sí. ¿Ok? Sí, claro. Yo pensaba que podía regresar pronto. No, dije, mejor estudio educación y listo, ¿no? Entonces, ubícate que estaba diciembre del 2003, nadie te contrata en diciembre, nadie te pela en diciembre, ¿sí? Y posadas y esto y que el otro, año nuevo. Entonces yo empecé a estudiar en enero y para mediados de enero yo ya empecé a buscar dónde trabajar. Mi carrera tenía que ver nada más con medio turno, entonces yo estudiaba en las tardes, entonces podía buscar algo en la mañana, pero ¿quién te contrata en la mañana? Pues solo una escuela católica. Claro. Por eso había hecho el currículum para las escuelas. Pero un buen amigo que estudió conmigo en el seminario, ya no continuó la carrera del seminario, me dijo, oye, mi papá puede ayudarte. Pues, ¿qué hace tu papá? Pues mi papá es el presidente de Rayados. Ok, él conoce mucha gente. Claro. Llévale tu currículum. ¿Curriqué? O sea, sí, y a ver qué te dice. Yo tenía una oferta ya de teacher de inglés en un colegio. Y ahí estaba pendiente, ¿no? De poder aceptarlo. Y entonces fui con don Jorge Urdiales, a quien le tengo un aprecio muy especial, igual que a su familia. Y pues llegué a la oficina del Club de Fútbol Monterrey con temor y temblor, a presentarme con don Jorge Urdiales y decir, bueno, a ver si tiene alguna oportunidad en algún lado. Porque él trabajó toda la vida en bancos y tenía mucha experiencia y seguramente conocía a alguien. Claro. Entonces, cuando me escucha y platicamos, me dice, oye, mi hijo me dice que te gustan los medios de comunicación. Yo en el seminario ayudaba en esas cosas de los medios, pero hasta ahí, ¿verdad? Dice, pero el ambiente del fútbol es muy fuerte. Y ahorita hay una vacante, no había jefe de prensa, pero no creo que debas entrar tú porque... Pues, claro. Sí, entonces dice, entonces sacó unas hojitas así de su escritorio y dice, hay un proyecto que queremos hacer, acabamos de ser campeones, y queremos devolverle a la comunidad algo de lo mucho que hemos recibido, como labor social. Échale un vistazo, te va a entrevistar Betty Ruiz, que fue mi primer jefa después. Dijo, y a ver qué onda. Bueno, le habló a Betty, salí, me entrevistó Betty. Me hizo la pregunta del millón, ¿cuánto quieres ganar? ¿Qué le dices? O sea, esa pregunta yo no sé, por más que he buscado en Google, ¿qué contestar? Nadie te dice nada, ¿no? Pues yo le dije, mira, la verdad con que me quede para pagar mi escuela,
y ir a venir. Ah, bueno, está bien. Y luego Jorge me preguntó, ¿qué le aportarías tú al proyecto de labor social? Y yo le dije, sensibilidad. Porque toda la vida he estado con la comunidad. Mi trabajo, mi apostolado, tenía que ver con la gente. Y fue así que me hicieron los exámenes psicométricos, los estudios psicológicos, y entré a trabajar al Club de Fútbol Monterrey en la responsabilidad social. La responsabilidad social, pero ahí, bueno, era un puesto nuevo. Totalmente. Entonces, por lo que veo, pues usted tenía muchísimas cosas que podían aportar, pero yo imagino que al ser un puesto nuevo, pues no sabían como que muy bien qué iba a hacer. Entonces, fue parte de su trabajo el ir haciendo propuestas. Sí, totalmente, porque para empezar se llamaba labor social. Ok. Y era coordinador de labor social. Luego derivó en coordinador de responsabilidad social, que es el término más conocido. Ok, sí. Ahora, nuevo el puesto y nuevo yo, porque también pues, yo que había trabajado, yo no sabía nada, ¿sí? Del ambiente de una oficina, de llegar, de hacer, todo era nuevo para mí. Y por eso también tan nuevo era que yo le puse todo el entusiasmo, o sea, todo lo que yo tenía. A mí me dijeron, tienes 3 meses para ganarte la planta, ¿no? Sí. Y entonces yo en 3 meses, haz de cuenta que me entregué por completo. Y pasando los 3 meses, yo entregué un proyecto y les dije a Rayados, ¿saben qué? Esto necesita tiempo completo. Y yo viendo que yo estaba estudiando en la tarde. Entonces yo acomodé mis clases para estudiar en la noche y aposté y les dije, ¿saben qué? Tiempo completo. Les gustó el proyecto que presenté, que derivaba en la responsabilidad social, que derivaba en acciones con la comunidad más importantes. En esa época había muy poquita labor social de los clubes. Claro, existía el Real Madrid, existía el Barcelona con sus fundaciones, pero en México, salvo el América, Chivas, Pachuca, Tigres y Rayados eran los únicos que hacían cosas. Pachuca mucho más, América, Chivas, Rayados y Tigres empezaban. Entonces fue algo como muy de avanzada, que nos tocó construir de cero, y a la postre, bueno, terminamos ganando también ahí un campeonato o varios campeonatos con los distintivos de empresa socialmente responsable, que FEMSA ya era. Los dueños de Rayados FEMSA ya eran socialmente responsables. Pero no tanto el club. Pero no el club, porque apenas ellos tomaban las riendas del club. Me tocó esa etapa en la que FEMSA empezó a administrar el club, un club que todavía estaba intervenido por Hacienda, ¿sí? por los problemas que había tenido fiscales, financieros, y bueno, nos tocó irnos acercando a la empresa FEMSA con todos sus valores y poder ofrecer algo a la comunidad como responsabilidad social. Sí. Qué interesante, porque ya ahí usted tenía la oportunidad de explayarme por completo. ¿Y cuáles son algunos de los proyectos que se realizaron, que comenzó, que no existían? En esa época, Rayados quería que recibiéramos a los niños en el entrenamiento, en el campo de entrenamiento. Y hacíamos como una especie de visita guiada, tal cual, o sea, los niños llegaban y los enseñábamos a los jugadores y firma autógrafos y chao. Hacíamos colectas alrededor del estadio, hicimos convenios con la Secretaría de Educación, con Seguridad Pública, para intercambiar armas de juguete por balones, para poder crear conciencia de paz. Hicimos un convenio de denuncia anónima, el teléfono aquel 089 que existía para denunciar anónimamente las injusticias. Hicimos goles con causa, no los que salen en la tele, sino los goles de local. Y entonces cada gol de local de Rayados se transformaba en despensas que podíamos repartir en las comunidades más necesitadas, gracias al apoyo de Cáritas. Hicimos una campaña muy padre de las pulseras. Tú te acordarás de esas pulseras amarillas de Armstrong que salieron de plástico, aunque tú eres muy joven, pero salieron esas pulseras. Y bueno, hicimos las pulseras rayadas. Y todo eso tenía que ver con apoyo a la comunidad. Todo eso se fue organizando y fue que ganamos el distintivo de empresa socialmente responsable, ¿no? Wow, entonces, pues al final de todo usted fue promoviendo, sí, era mucho trabajo, pero no todo el tiempo estuvo en ese puesto. ¿Cómo fue escalando? Porque entra ahí, digamos,
sin carrera, porque todavía no terminaba su carrera, pero entra con un nuevo proyecto, pero pues no entró como yo lo presenté al inicio. Entonces, ¿cómo fue su proceso de ir escalando? Sí, bueno, estuve 2 años y medio en responsabilidad social. Okay. O sea, mi objetivo era que ya no fuera coordinador de labor social, sino de responsabilidad social, con mayor enfoque, con mayor relación con todas las áreas del club. Yo estaba muy relacionado con el marketing del club y con el aspecto comercial. Mi primera jefa era la responsable de marketing, luego hubo un ajuste y nosotros dependíamos de la dirección comercial, entonces tuvimos oportunidad también de atender patrocinadores, de atender las firmas de autógrafos, de ver el promotion, todo el desfile de las edecanes que hay en el estadio, todo tipo de campañas también de patrocinios. Entonces me involucré en el marketing, que me encantó. El sports marketing, el marketing deportivo es muy apasionante. Y todo el ambiente de negocio que gira en torno al fútbol extra cancha o detrás de la cancha, porque lo que vemos son 90 minutos. Claro. Sí, nada más. Pero lo que está detrás, no hablo de lo deportivo, que podemos hablar ahora, pero el negocio del fútbol, entonces yo lo conocí, ahí fue donde estudié un diplomado en negocios y fútbol, en redes sociales y fútbol, en dirección deportiva, o sea, me fui como especializando y ahí fue también donde me tuvieron confianza y me invitaron a ser gerente deportivo de Rayados, que terminé siéndolo por 5 años más. ¡Wow! Entonces sí fue mucho el cambio. Y ahorita en la parte de responsabilidad social que comentábamos, que fue en lo que usted inició, tengo ahí una duda, una pregunta. ¿Cómo cambió el Club de Fútbol Monterrey con esas acciones que usted realizó? Bueno, realizamos todos, por supuesto, pero hay un eslogan que todavía sigue siendo vital en el club, en la vida y en la cancha. A mí me tocó participar en ese momento, en la creación de las campañas y también junto con un equipo en la decisión de los colores de los uniformes y todo eso, porque pues eso también no es nada más de que a quién se le ocurre o que la marca impone. Entonces, cuando hablábamos de yo lo vi, yo estuve ahí, que fue una de las campañas en aquella época, llegamos al punto de decir cómo conectar, decía Jorge Urdiales, decía José González Ornelas y Luis Miguel Salvador, cómo conectar cancha con tribuna, cómo conectar a la comunidad con el equipo, cómo hacer que impacte el fútbol en la comunidad, tomando en cuenta que el fútbol en Monterrey es un fenómeno social. Claro. Bueno, el fútbol en México, fútbol en el mundo, pero cómo impactar, cómo conectar. Entonces, en la vida y en la cancha, a mí me parece que resume todo esto que estamos comentando. O sea, ser bueno en la vida y ser bueno en la cancha. Ser honesto en la vida y ser honesto en la cancha. Entregarlo todo en la vida. Exacto, y en la cancha, sudar la camiseta en la vida y en la cancha. Y creo que eso es lo que FEMSA buscó también en ese momento, de impregnar los valores en los jugadores, entender que eran modelos a seguir, que lo son, y entender que hay una responsabilidad en el club con respecto de estar en una comunidad como es Monterrey, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, todo eso que comenta es realmente impactante el cómo se llegó a relacionar todo también con lo que usted traía, porque todo eso que me suena en la vida, en la cancha, pues era como que hay que ser buenos en la vida y buenos en el fútbol, que era en lo que usted estaba también. Y bueno, el Club de Fútbol Monterrey, pues usted entró con los Rayados. Y yo ahí tengo una duda. ¿Usted era rayado? Sí. Siempre fue rayado. Sí, bueno, por mi papá y por la familia, evidentemente mi papá siempre, rayado de corazón, ¿verdad? Fuimos poco al estadio, yo no recuerdo haber ido mucho al estadio, ni tampoco ser un Rayado antes de estar en Rayados como muy así, muy fanático, pero tenía afinidad con los Rayados, no con los Tigres, eso sí me quedaba claro. Tampoco era anti-tigre, ni lo soy, ¿verdad? Pero sí, siempre me sentí como identificado con los colores. Claro, entonces
puesto tan envidiable, vamos a decirlo así. Qué bueno que tocas Para muchos, porque cualquier Rayado le gustaría estar ahí en el puesto que fuera, no importa que fuera en la oficina, porque en algún momento tienen la oportunidad de convivir con los jugadores. No sé, sí. Yo imagino que usted nunca se imaginó eso. No, nada que ver, y más que pues yo estaba en el seminario, o sea, yo tenía otra vida, otro camino, otras aspiraciones, y pues no puedo decir que del cielo a la tierra, pero más o menos, porque tampoco el seminario es un cielo, sí, también es tierra, pero sí, yo creo que los que más disfrutaron esa etapa fue mi familia. O sea, mi papá, por ejemplo, Rayado toda la vida, salir con el equipo corriendo, celebrar el campeonato, tener la copa en la casa, ponerse una medalla, tener una chamarra del club, ¿sabes? Todo eso, ¿no? Claro. Mi hermana era más aficionada a Tigre que Rayada, pues total se convirtió en Rayada. Yo tuve una novia en ese entonces, pues que era Tigre, y éramos como un clásico casi, creo, porque bueno, iba un sábado a Rayados, un sábado a Tigre, en fin, es el ambiente de la casa, de la familia, claro, que todos tenemos un Rayado y un Tigre como amigos, y no pasa nada, ¿sí? Que eso no lo creen fuera de Monterrey. ¿A poco se llevan bien? Pues sí, o sea, claro que sí. ¿Verdad? Sí, al final de todo somos amigos. Bueno, es que hay unos lugares donde sí hay demasiado, pero aquí no. Entonces, qué bonito lo que me comenta, porque tuvo la oportunidad de como regresarle un poquito, o sea, ese trabajo le dio la oportunidad de regresarle un poquito lo que sus padres en algún momento o toda la vida han hecho por nosotros. Entonces, qué bonita experiencia. Sí, eso compartir con la familia fue lo bonito, ¿no? Fue una de las grandes cosas que aprendió y que pudo compartir con ellos. Y bueno, ahorita que usted comentaba, pues aprendió a ver el fútbol, no como lo vemos todos, como que el partido, sino como un fútbol como negocio. Sí, porque el fútbol es negocio en la oficina, pero también es comercial, porque pues tiene mucho que ver de comercial. El fútbol es un fenómeno social también, es público, es de todos, ¿sí? Impacta en la sociedad, porque dicen que hablando de las selecciones nacionales, una vez es reflejo la selección de lo que es el país. Y creo que también en esta ciudad de Monterrey o Nuevo León, el tener a dos equipos triunfadores, con el soporte de dos empresas triunfadoras, con una nómina impresionante, con un marketing tremendo, de avanzada, creo que es reflejo de lo que somos en Nuevo León. ¿Sí? O sea, de lo que también buscamos como Estado dentro del país donde pertenecemos. Entonces, me parece que se parece mucho el fútbol a lo que somos nosotros y lo que transmitimos nosotros. Entonces me tocó conocer, uno cuando entra al club, dejas de ser aficionado así, sí, y te vuelves un aficionado profesional del fútbol. Claro. Y no, uno ya habiendo salido ahora a la distancia, no veo el fútbol como siempre. Veo muchos detalles, ¿sabes? Todo lo que pasa atrás. Y hasta puedo adivinar algunas cosas que pueden estar pasando, ¿no? Entonces uno aprende a ver el fútbol de manera distinta. Como que ya lo disfruto, ¿verdad? Claro. Pero bueno. Sí, porque ya lo veía de otra forma, porque usted ya había vivido lo que se vive atrás de la cancha. Y dentro de ese tiempo que comenta, pues no fue cualquier tiempo. Comenta que venía, cuando usted entró, venía de un campeonato, pero a usted le tocó vivir no uno, sino dos campeonatos, y si mal no estoy, fueron seguidos, ¿verdad? Así es, sí. Yo entré en el 2004, los Rayados habían sido campeones en junio del 2003, o sea, en verano, y entonces yo estuve de 2004 a 2011, me tocó técnicos como Miguel Herrera, Isaac Mizrahi, Ricardo Lavolpe y Víctor Vucetich. De esos, bueno, nos tocó perder dos finales con Miguel Herrera en el 2004 y 2005, que debo confesar que para mí esas dos finales fueron como campeonatos, porque yo venía de haber sido expulsado del seminario. ¿Sí? O sea, yo había vivido una etapa muy triste en diciembre
Y en el otro diciembre yo estaba en una final del fútbol mexicano. Wow. ¿Sí? La perdimos, sí, pero para mí fue como una parte importante de este proceso de salir de aquel duelo que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces, 2004 y 2005 sí perdimos con Miguel, con quien todavía sigo teniendo una extraordinaria relación. Y luego, bueno, con la Volpe también tuvimos muy cerca de tener éxito, y fue ya con Víctor Vucetich que ganamos en 2009 y 2010 los campeonatos. ¿Y cuál fue, como que cuéntenos ahí su sentir, su experiencia en vivir un campeonato? La verdad es que no hay nada parecido, debo confesarlo. Me acuerdo de una charla que tuve con don José González Ornelas, que era el representante de los dueños, ¿verdad?, ante el club. Y él me dijo: David, disfruta mucho esto, porque pocos en Monterrey lo han vivido. Wow. Porque es real, los equipos no eran campeones en Monterrey. O sea, el Monterrey había sido campeón en el 86 y luego fue campeón mucho después, ¿sabes? Y luego después se vinieron los éxitos y una etapa muy bonita de mucho sacrificio, pero también de mucho éxito. Y luego no fueron campeones hasta mucho después. Es decir, son momentos como muy, muy fuertes. Y ver las calles del centro repletas de gente, ir en el autobús festejando, desvelarte toda la noche porque estás feliz, creo que es algo que no se iguala con casi nada, ¿no? No, para nada. Y más, estamos aquí, bueno, a lo mejor no sé si la mayoría o gran parte de nuestro público debe ser rayado quizá. Entonces, bueno, aquí tenemos las medallas. Platíquenos un poquito de cuáles son. Sí, bueno, tenemos aquí las 2 medallas de campeón, la de 2009 y 2010. También luego me tocó no jugarla con CONCACAF la final, pero sí prácticamente con el equipo en el 2011. Y entonces me regalaron una medalla, aún habiendo salido del club, me regalaron una medalla porque pues prácticamente yo los acompañé en todo ese momento. Luego me regalaron otra en donde yo ya no tuve nada que ver, pero bueno, me llegó como regalo. Y una que tenemos aquí también de la Interliga, esta que es azul, que nos dio el pase también para jugar la Copa Libertadores. Fue una etapa en la que Rayados jugó en Centroamérica, como es la CONCACAF, y en Sudamérica, como es la CONMEBOL, que es la Libertadores. Jugamos en Estados Unidos, en fin. Viajamos por Estados Unidos, por Centroamérica y por Sudamérica. Luego ya vinieron los mundiales de clubes, que ya no me tocaron, pero fue una gran experiencia. Wow, no, pues gran experiencia, como le digo, que le hubiese gustado vivir a mucha gente que nos está viendo. Y bueno, también ahí en su proceso del estar ahí con los jugadores, con la gente, pues como usted comenta, le gustaba aconsejar. ¿Cómo vivió la vocación que tenía y que tiene actualmente en la vida y en la cancha, como usted lo dijo? Sí, fíjate que la semillita de la vocación siempre estuvo presente. A ratos muy fuerte, a ratos deseando volver al seminario y concluir aquello. A ratos nada. O sea, yo iba creciendo en mi trabajo. Tuve novias, me divertí, viajé, disfruté. Claro. Y pues era como que, oye, yo creo que Dios me está pidiendo, me está diciendo que es por aquí. ¿Por qué? Porque estoy teniendo éxito, porque se están abriendo puertas, porque estoy teniendo estos proyectos. Y obviamente dices tú, pues es por aquí. Claro. Pero luego había momentos en los que no. Entonces, los jugadores se acercaban con mucha confianza. Todos sabían que había estado en el seminario, no era un secreto. Okay. De hecho, la Volpe y Miguel Herrera me decían curita y padrecito, porque pues era parte también de la experiencia. Y hubo muchos que me buscaron para consejos, incluso las esposas y los hijos de los jugadores también. Tuve oportunidad de conocerles y de establecer amistad y relación. Entonces celebrábamos la misa, eso también casi nadie lo sabe. Todos los 2 equipos tienen un sacerdote asignado por el obispo para acompañarlos, un capellán. Y entonces teníamos un capellán nosotros, un sacerdote, que iba
los sábados antes de jugar el partido local, y en el hotel de concentración nos celebraba la misa. Entonces se invitaba a los jugadores que quisieran, a veces había 7, 8, a veces había 2, 3, a veces, pero siempre el cuerpo técnico estaban los técnicos, tanto Víctor Vucetich como La Volpe, como Miguel Herrera, participaban en la misa, y me parece que eso también fue ayudándome un poco a ir descubriendo si era o no mi vocación de sacerdocio, ¿no? Sí, claro, porque estaba, como usted comenta, yo creo que estaba en la etapa, no sé si ha sido la más importante, pero yo creo que fue, o de las más importantes, porque si mal no estoy, los Rayados venían pues era un club no muy conocido, hasta que llegó a ese, o sea, el campeonato antes de que usted llegara fue como que el que los empujó un poquito. Pero a usted le toca estar en la época de más auge de los Rayados, como comenta. Le tocó viajar con ellos, entonces usted como cuerpo técnico también viajaba con ellos. Sí, como gerente deportivo me tocaba la logística, los vuelos, el hospedaje, la alimentación, la suplementación también. Coordinaba junto con los utileros, con el que tomaba el video para las charlas técnicas. También coordinaba algunas cosas con los doctores, sobre todo en la línea de menús y todo lo que tenían que comer los jugadores. Me tocaba también administrar la marca deportiva, la marca de suplementación médica. También estaba involucrado en las contrataciones, en los registros de los jugadores, en lo que se llama el draft, donde es la compraventa de jugadores también, que se hace año con año. En fin, tenía demasiado trabajo. Y tengo entendido que antes de eso, pues la mayoría de los jugadores pues eran locales. En esta temporada en la que usted estuvo fue que llega mucho extranjero. Sí, también, bueno, ¿verdad? había extranjeros de la talla de Guille Franco, de Pablo Rochen, de Flavio Rogerio, de Walter Erviti, cuando yo llegué al club. Luego, bueno, llegaron los tiempos de la Gata Fernández, de Leandro Gracián, de Humberto Suazo, por supuesto, ¿no? Ya hacia el final, grandes jugadores, tanto mexicanos como extranjeros, ¿no? Jugadores que eran de mucho prestigio, como Jared Borghetti, por ejemplo, que llegaba al club ya en su momento también de mucha madurez, o Jerry Galindo, o Duilio Davino, jugadores ya de mucha carrera, que llegaban a darle solidez al cuerpo de jugadores, y otros jóvenes como Zavala, Severo Mesa, Jonathan Orozco, que eran parte de la cantera Rayada, que dio mucho también Diego Ordaz, y otros que dieron mucho también al equipo. Luis Pérez, seleccionado nacional, Aldo de Nigris, que hizo gran pareja con el Chupete Suazo. Un momento también difícil que vivimos entre un técnico y otro, pues siempre hay jugadores que sacan la casta, claro, ¿no? Y uno los ve trabajando con ellos como personas normales, como tú y como yo, como cualquiera, o sea, claro, con dificultades. Una vez me acuerdo que llegó un jugador muy desvelado y con sueño, un día y otro día y otro día, y bueno, pues que no estás durmiendo bien, pues que acaba de tener un bebé con su esposa, ¿no? Entonces, evidentemente, pues claro, ¿qué pasa? Pues te desvelas, ¿no? Claro. Y pues a las 3 de la mañana y a las 4, claro, o sea, son papás como cualquiera, preocupados por sus hijos, algunos más grandes que otros, o sea, son normales, son comunes, claro, pero con un gran don que bueno, pues es evidente como deportistas profesionales, y con un aparato también alrededor de ellos, ¿verdad? De mercadotecnia y de medios de comunicación. Claro, y entonces ya usted ahí veía también la parte humana, o claro, la parte de, pues, que son personas normales, nada más que pues obviamente tienen fama, son conocidos, etcétera. Entonces, pues eso también yo siento que, bueno, no sé cómo sea ahí, pero me imagino que es difícil asimilar eso para ellos también. Y me imagino que usted tenía que ver, no sé, en algún momento le tocó situaciones de que alguien se acercara con usted, no sé, a pedirle un consejo de cómo le hacían ese proceso o algo. Sí, claro, hubo algunos que se acercaron porque tenían dificultades en su relación, por ejemplo, con su novia o con su esposa, o situaciones con sus hijos, o verlos también en momentos de crisis porque no les salían las cosas o porque tenían una lesión. Claro. En fin, me tocó ver
un poco de todo, ¿no? Y evidentemente en un mundo de muchos egos, porque también es cierto, Claro. tanto en el medio del espectáculo como en el medio futbolístico, como en la política, como en la religión, hay egos y también administrar egos es muy complicado. Claro, y es difícil. Y bueno, ahí usted venía de un momento, como usted comentó, un momento de duelo, de resiliencia, de adaptarse, vamos a llamarle así, de que salió al mundo y ante el mundo relativamente, pues no era nadie, pero llega un momento de su vida donde, pues, tenía un puesto muy importante, como le digo, envidiable ante todos, y pues todo cambió en su vida, pero ¿cómo llegó el momento ahí como que decide Bueno, qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo sí, que? hay un momento en el que los ciclos terminan, ¿no? Y terminó mi ciclo en el fútbol y había que dar un paso adelante, ¿sí? También me costó, pero era parte también de un proceso en el que yo quería seguir adelante y crecer, y ya no había tampoco mucha oportunidad en el club. Se habían dado oportunidades y no. Entonces yo salgo de Rayados y junto con otros amigos pongo un negocio, ¿sí? Una consultoría donde pues, aprovechando el capital social que teníamos, Claro. porque conocíamos a muchas personas, pues bueno, pusimos esta empresa que se llamó la Fábrica de Respuestas, como sí, una casa consultora de promotion, de eventos, de prácticamente dar respuesta a todo, ¿no? Consultoría de negocios, de desarrollo social. Yo aproveché en ese tiempo, porque estuvimos 3 años con el negocio, aunque ellos continuaron, yo aproveché para dar clases. Yo quería dar clases. Sí. Y entonces, bueno, terminé la carrera. De Yo comunicación. estudiaba educación, luego cambié a comercio internacional, porque me di cuenta que no sabía nada de eso. Entonces luego la metí en licuadora y salió un título en comunicación y con especial en marketing, que me dio posibilidad también de dar clases en una universidad y de dar unos diplomados en otra. Y empecé a dar clases que tienen que ver con negocios, con desarrollo humano, con liderazgo, con el marketing deportivo. Y ahí me di cuenta que ya había logrado muchas cosas que yo quería, otras que se habían atravesado en el camino, pero que nada me realizaba por completo, que no me completaba. No lo llenaba. Sí, que algo me faltaba. Y aunque la vocación estuvo siempre ahí empecé a discernir, a pensar si Dios me estaba llamando al sacerdocio, si yo tenía que regresar o no. Y ahí fue donde tomé la decisión de tocar la puerta del seminario De nuevo. y a ver qué onda, ¿no? A ver si era posible continuar, ¿no? Claro, y después de 8 años y medio que habían sido, vamos a decirle así, perdidos, usted como que se acuerda, dice, yo tenía esto en mente en algún momento, vamos a ver qué se puede hacer, viniendo de una etapa de mucho auge en su vida, llega y ¿qué es lo que encuentra? Bueno, habían pasado 10 años, porque yo salí en el 2003 y regresé al seminario en el 2013. O sea, habían pasado 10 años, 7 en Rayados y 3 en el negocio. Y bueno, me encontré con no con muchas facilidades para regresar. No fue fácil regresar. La situación era compleja, no porque yo hubiera hecho algo, sino porque era una etapa del seminario y de la iglesia que no era tan fácil regresar. Finalmente me dieron la oportunidad de regresar, de retomar un poco el camino. No repetí todos los años, no es así. O sea, repetí, son 4 años de teología antes de ser sacerdote. Yo repetí segundo, tercero, que ya había cursado, un año como de prácticas, que también ya había cursado. Entonces volví a cursar 5 años más en el seminario, del 2013 al 2018, que me ordenaron sacerdote, ¿no? Y el regreso no fue sencillo, porque mis compañeros eran más jóvenes que yo. Yo había pasado ya por el Club de Fútbol Monterrey. Claro. No era tampoco como desconocido. Tenía también una inercia
de independencia, de autosuficiencia, Claro. de conocimiento también. Y lo mismo me pasó cuando regresé. O sea, yo salgo y pensando que el seminario no me iba a servir. Sí, sí, sí. Y me sirvió. Ajá, Pero de regreso, bueno, ¿y ahora cómo hago con todo esto? ¿Sabes? Claro. O sea, ¿me va a servir o no en mi vida de seminario Sí, y en mi vida claro. como sacerdote, ¿no? Hoy puedo decir que sí, evidentemente Totalmente. que sí. ¿Verdad? Pero hubo dos situaciones muy difíciles que viví cuando regresé. Me hacen estudios médicos para entrar al seminario, así se hace a todo mundo, Ok. psicológicos y médicos, y me descubren el corazón más grande de lo normal. Yo le había pedido a Dios un corazón grande, pero se la tomó en serio. Y resulta que yo tenía un defecto de nacimiento, que en 36 años que tenía en ese momento no se había descubierto, una comunicación de sangre de izquierda a derecha, mi corazón creció en un nivel de 4, nivel 2, y entonces tenían que tapar ese orificio. No era una cuestión vascular ni nada, sino era tapar ese orificio que no se tapó cuando yo nací. Pero no tenía síntomas. Wow. Entonces yo entré en agosto del 2013 y en octubre los doctores dicen no se puede por cateterismo, tenemos que operar. Y entonces me operan a corazón abierto, una cosa que yo decía, Señor, ¿Cuánto se le... ¿por qué? O sea, me esperé tanto tiempo para regresar Claro. y sales con esto, ¿sabes? O sea, Claro. ¿qué pasa, no? Y hay una expresión en latín que se llama scrutatio cordis. Ok. O sea, escrutar, ¿sí? Escudriñar el corazón. Ok. Cuando uno lo ordenan sacerdote, hay una fase que se llama escrutinio. O sea, Ok. los padres del seminario se juntan y ven si tú eres idóneo o no para ser sacerdote. Wow. Ese escrutinio es vital y lo que sale de ahí, el obispo lo toma y decide si sí o no. Ok. Entonces, de alguna manera simbólica, el abrirme El corazón. literal fue como decir, bueno, a ver, ¿qué hay en el corazón de David? Fue un momento, yo creo que las personas que han padecido situaciones del corazón lo han de haber experimentado, de abandono, porque ¿qué puedes hacer? Nada. Tu Claro. corazón lo detienen para operar. Y bueno, fue una experiencia fuerte, difícil, que me marcó y me sigue marcando. Y luego a los 6 meses fallece mi papá. Y entonces yo vuelvo a voltear al cielo y decir, Señor, ¿qué estás queriendo? ¿Me quieres afuera del seminario Qué difícil. o dentro? Y me acordé de una frase que me dijo un padre cuando yo entré al seminario. Ok. Te acordarás que cuando yo entré, mi mamá y mi hermana se quedaban solas y mi papá se iba a trabajar a Estados Unidos. Y el padre me dijo en ese momento, cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las tuyas. Y esa frase que me dijo en aquel entonces, en ese momento dije, es así, yo debo seguir, yo no soy papá, no soy marido, no soy hermano y soy hijo. Ok. No me toca hacer las veces de papá en mi casa, no me toca hacer las veces de esposo, soy hijo. Y yo también sufrí eso, pero me ubiqué en mi rol, vamos a decirlo así, hoy lo digo con mucha paz, pero en ese momento no fue sencillo. Claro. Es decir, yo tengo que seguir este camino y bueno, acompañando a mi mamá y a mi hermana, ¿verdad? En lo que significaba la pérdida de mi papá. Y luego ya, bueno, seguí avanzando y bueno, aquí estoy, ¿no? ¿Y qué situación tan complicada vuelve a pasar Sí. otra vez, otro momento, yo creo que de resiliencia también, Total. porque una operación de corazón abierto, yo en lo personal lo que he escuchado es ya se la hacen a gente que es muy mayor, cuando les dicen, oye, pues corre riesgo, ya cuando tienen ese tipo de problemas, y le toca esa situación, y no solo eso, sino un momento muy complicado que es la pérdida de un padre, y más, yo tengo entendido que en el momento donde a usted lo ordenan como sacerdote es un momento muy especial con su padre. Entonces, me imagino que fue una situación muy difícil, eso que también marca su vida y es otro proceso de duelo, ¿verdad? Sí, total, sí, ahí entendí que el duelo hay que vivirlo.
que no hay que sacarle la vuelta. Okay. Y que del duelo sabes cuándo inicia, pero no cuándo termina. Exacto. Y que cada quien vive el duelo también de distinta manera. Claro. Entonces, pues bueno, así fue y entendí también que las personas que fallecen están más cerca de nosotros ahora que cuando estaban vivas, ¿no? Yo creo en esa presencia en el corazón de las personas que ya no están con nosotros y que marcan nuestra vida y que somos mucho de lo que estas personas fueron con nosotros, ¿no? Entonces, así lo creo y así lo vivimos como familia y bueno, pues seguimos adelante. Sí, y un proceso difícil para usted, pero luego ya lo ordenan lo que tanto había esperado por sí, todos estos, sí, que fueron 13 años, tantos años, llega el momento que, vamos a decirle así, que había esperado toda su vida después de todo lo que había pasado, pero pues no solo se ha quedado ahí como sacerdote, bueno, está viendo ahí como que estuvo como secretario adscrito del Consejo Episcopal Latinoamericano, ¿verdad? Y bueno, por ahí en su perfil estaba viendo que tuvo la oportunidad de estar en una reunión con el Papa, que pues eso tampoco, así como no esperaba estar en Rayados, me imagino que nunca esperó tener esa reunión. ¿Cómo fue que llega a tener esa reunión? Pues fíjate que es importante lo que dices. Ciertamente era muy importante ser sacerdote, pero como parte de un proceso. No como fin de una carrera. Y creo que a veces las personas tenemos un objetivo, pero cuando uno llega a la meta es otra. ¿Sí? Creo que eso se da uno cuenta hasta en el camino, ¿no? Y que la alegría está en el camino, no nada más en la meta. ¿Sí? O sea, porque luego vive uno frustrado en el camino para alcanzar la meta y esa no es vida. Entonces, en el camino, gracias a Dios, bueno, me ordenan sacerdote, como bien dices, y me ha tocado estar trabajando muy de cerca con los obispos. La iglesia, como toda estructura, tiene niveles, vamos a decirlo de esa manera, y a mí me tocó trabajar a nivel latinoamericano con los obispos de América Latina y el Caribe en este consejo episcopal, y se dio la bendición de ir a Roma y de tener una reunión con el Papa, una reunión pues así, muy de cerca, como estamos tú y yo, en su oficina, con los otros obispos que iban ahí, y fue una cosa muy, muy, muy especial. Uno ve el Papa pues en la tele o en las redes sociales, pero estar frente a él, escuchar a mis jefes, a los obispos, expresarle todo lo que llevábamos de trabajo, porque fue una reunión como de 25 minutos más o menos de trabajo, donde le entregamos informes y una serie de escritos que teníamos que presentarle. Y luego verlo expresarnos sus preocupaciones, ¿verdad? Y animándonos a seguir adelante. Fue un momento muy, muy, muy especial. Una experiencia muy bonita. Sí. Y bueno, si tuvo la oportunidad de estar allá, no sé si ya había conocido pues el Vaticano. No, fue mi primer viaje a Europa, bueno, a Roma, y fue mi primera vez. Ya luego he tenido oportunidad de ir de nuevo, pero sí fue muy significativo. Claro, y ahí, bueno, conocemos que hay una biblioteca donde hay archivos muy interesantes. ¿Usted tuvo la oportunidad de entrar o ha conocido a alguien que haya tenido la oportunidad de entrar? Sí conozco a algunos sacerdotes que han tenido la oportunidad de estar en los archivos del Vaticano, en la biblioteca del Vaticano, en donde están los distintos escritos y manuscritos, porque esos están disponibles para el estudio. Sí, hay sacerdotes que estudian su licenciatura o su doctorado en Roma y piden el acceso a los archivos vaticanos para poder descubrir algo más, que no te imagines que es algo secreto, ni escondido, ni nada de lo que se ve en las películas, pero que sí son muy importantes porque están las fuentes, ¿verdad?, de donde brota prácticamente todo el conocimiento. En las iglesias, por ejemplo, en la Arquidiócesis de Monterrey, que es donde pertenezco, pues obviamente hay también archivos, ¿verdad?, de lo que ha sucedido a lo largo de la historia y se tiene acceso a ellos para seguir adelante, ¿no? Wow, pues qué experiencia
tan inesperada para usted, como comenta, sí. Pero pues tuvo la oportunidad de vivirla. Y bueno, como en todo trabajo, pues usted entró, vamos a decirle así, como pues todos tenemos un proyecto más adelante. Acá usted entró en responsabilidad social y terminó con la gerencia deportiva. Y en su camino actual, ¿tiene usted alguna aspiración, o sea, de llegar a ser papa? Oh, bueno, no, gracias por la pregunta, pero mira, creo que hay que comprender que el camino del sacerdote no es un camino de carrerismo, de ir obteniendo puestos o ascendiendo o obteniendo un cargo más. Okay. Todos somos servidores. El Papa Francisco dice que el verdadero poder es el servicio. Y eso quiere decir que cuando estamos en una situación, una posición de gran responsabilidad, la primera responsabilidad que tenemos es servir. O sea, si alguien es jefe, si es gerente, si es dueño de una empresa, tiene la responsabilidad de servir. Es el primero que debe de servir. Y me parece que en nuestra vocación es igual. Claro, algunos sacerdotes tienen algún cargo de mayor responsabilidad que otros, pero todos servimos. Es tan servidor el obispo como el párroco de una iglesia, como el papa, como un sacerdote común y corriente. Y qué importante, porque usted también lo aprendió en el camino, todas esas cosas que usted dice. Bueno, muchas veces nos cuestionamos como que, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy aquí en esa situación? ¿Por qué me toca vivir esta situación tan difícil? Pero al final de todo, como usted comenta, todos vinimos aquí con un propósito, que es, uno de ellos es servir, que está relacionado con el compartir, con el dar, con ver qué hacemos por nuestro prójimo. Y al final de todo, yo creo que eso es lo que, bueno, está comprobado científicamente, que cuando uno ayuda a alguien más, libera sustancias que te hacen sentir mejor. Entonces me imagino que usted vive su vida muy, muy feliz porque comparte, porque sirve a la demás gente, y siempre lo ha hecho durante el transcurso de su vida. Y algo que veo en su historia es que, bueno, en resumen, no sé si la mayoría de las cosas que usted quería hacer las hizo en el transcurso de su vida sin planearlo. Pues digamos que sí. Obviamente sigo teniendo deseos, aspiraciones, cosas por conseguir, sueños, que no tienen que ver con ser alguien, ¿sí? Sino con ofrecer algo. Sí, volvemos. Sí, que no tienen que ver con recibir un aplauso o un elogio, sino con que lo que uno pueda hacer, que esté en tus manos, sirva a los demás, ¿no? Me parece que ese es el compromiso que tenemos, ese es sudar la camiseta en la cancha de la vida que Dios nos dio para jugar y para entrarle. Yo creo que el fútbol se parece mucho a la vida. Hay muchas cosas similares. Hay que meter goles. Hay que tener éxito, hay que ganar partidos, y cada día te enfrentas a un partido, cada día te enfrentas, a veces te toca defender, como los defensas, a veces te toca ser creativo, como los medios, a veces te toca meter los goles y concluir la jugada. La vida a veces te presenta cosas como a los porteros, el balón les llega abajo, les llega arriba, les llega a un lado, y tienes que reaccionar y cuidar el arco. Implica muchas cosas el fútbol que se parecen a la vida diaria, ¿no? Y así la estoy viviendo, y así me gusta verla también. Claro, y qué bonito, porque pues es parte de todo el proceso del aprendizaje que le dio su vida. Yo creo que cada etapa
fue imprescindible para lo que usted es actualmente. Entonces, y yo creo que cada una de las personas que puso en su camino, me imagino que, por ejemplo, cuál fue su aprendizaje porque ya, ahora sí ya puede contar que tuve la experiencia de trabajar en una empresa, de tener su propia empresa, y usted entró a los Rayados como parte de responsabilidad social. Después usted en su empresa ayuda a las empresas a tener como consultoría de responsabilidad social también, y ahora ya puede decir, ya terminó su meta que tenía, que era llegar a ser sacerdote. Entonces, ¿cuál es su comparación ahí en su trabajo que tuvo en la empresa y Fíjate que mi gran reto hoy es cómo aplico lo que aprendí, lo que viví en la empresa, en la iglesia. Claro. Y qué oportunidades tiene la iglesia para profesionalizar más su trabajo y su servicio. Somos una institución como iglesia que está al servicio de la gente. Somos una religión católica que tiene un gran compromiso social. Creo que al ver la historia de Jesús nos damos cuenta que Él se la pasó haciendo el bien. Así dice el Evangelio. Y se la pasó haciendo el bien. Y más allá de los milagros que realizó y de las cosas fantásticas que hizo, siempre tuvo una palabra correcta o de ánimo. Y no está tan lejos de lo que podemos hacer tú y yo, o sea, y los que nos están escuchando y viendo. Creo que tenemos un compromiso con los demás, de poder servir y de poder que nuestra palabra sea de ánimo y provechosa para todos, ¿no? Entonces hoy el reto que tengo es cómo lo que aprendí y lo que viví impacta en mi día a día. Claro. En mi trabajo aquí en la Arquidiócesis de Monterrey, muy cerca de la organización y de la administración, en el trabajo que tengo a nivel nacional con los obispos en México, en la planeación estratégica, porque también ahora me dedico a eso para la iglesia en México. Ya no trabajo en Latinoamérica, pero me sirvió mucho la experiencia para poder ver cómo está la realidad del continente y del país y de mi ciudad. Me parece que ser muy consciente de dónde estamos parados, claro, ¿no? Para poder ayudar. Sí, y ahorita comentaba, bueno, pues eso es lo que ha aprendido en el transcurso de su vida, y ¿qué es lo que le falta por hacer? ¿Qué le gustaría? ¿Cuáles son algunos de sus proyectos, de los que pueda mencionar? Sí, claro. No, gracias, pero mira, hay algo que los obispos han tenido como una visión. Ellos hicieron un proyecto al 2031-2033. ¿Por qué el 2031? Porque en 2031 vamos a celebrar los 500 años de que la Virgen de Guadalupe se encontró con Juan Diego. Y en 2033 vamos a celebrar 2000 años de la resurrección de Jesús. Son dos acontecimientos muy importantes. Entonces la iglesia hizo un proyecto, la iglesia en México, con visión a 31-33, para que las cosas cambien en el país, para que tengamos mejores condiciones en el país. O sea, la iglesia está comprometida con el país. Entonces, si la sociedad hace lo suyo, si el gobierno hace lo suyo y la iglesia hace lo suyo, podemos seguir avanzando. Entonces, yo trabajo en eso ahorita. Es parte de mi chamba, de mi trabajo, estar en la planeación de ese camino hacia el 31-33. Y lo veo mucho en relación con mis sobrinos. Tengo 3 sobrinos. Sarita, que tiene 4 años, que en 10 años va a tener 14. Sofi, que tiene 9, que en 10 años va a tener 19. Y Héctor, que tiene 14, que en 10 años va a tener 24. Es decir, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros en 10 años? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy que va a construir el futuro de los demás? Claro. Me parece que yo quisiera tener un México distinto, ¿sí? Un Nuevo León distinto, unas familias distintas, y eso lo podemos ir construyendo desde ahora. Por eso un sueño que tengo es ese, que en 10 años podamos tener mejores condiciones para todos, en lo que cada quien haga, en lo claro, que cada quien realice, ¿no? Y nunca es tarde para ser la mejor versión, sí, y para comenzar también. Exacto. Y bueno, me gustaría que por último nos compartiera un consejo tanto ya sea del aprendizaje de su vida, un consejo para todas esas personas como que están buscando
qué quieren hacer, no saben qué quieren hacer, a lo mejor como que están a lo mejor en un proceso de duelo, de frustración en su vida, algún consejo que les pueda compartir. A mí me parece que algo importante y básico en la vida de las personas es el silencio. Creo que poco hacemos silencio, ¿sí? Wow. Me parece que vivimos con mucho ruido externo, pero ruido interno. Entonces me parece que en la medida en que nos acerquemos a vivir en el silencio, es en la medida en que podremos escuchar la voz más profunda de nuestro interior. Algunos le llamamos Dios, otros le llaman conciencia, otros le llaman voz interior. Pero ahí hay algo, una presencia, pero que no se escucha si no hay silencio. Entonces, en el momento en que yo tomé la decisión de regresar al seminario y de ser sacerdote, pero también en el momento de estar siendo operado el corazón o del duelo, hacer silencio y serenarse ayuda. Me parece que tenemos hoy 3 excesos. Tenemos exceso de pasado y eso deriva en depresión. Tenemos exceso de futuro y eso deriva en ansiedad. Tenemos exceso de presente y eso es estrés. Entonces creo que hay que cuidarse de esos excesos, ni tanto pasado porque deprime, más bien hay que mirar atrás con alegría, con esperanza, con agradecimiento, independientemente de la vida que hayas tenido. Hay que mirar al futuro con esperanza, sin ansiedad, sin pensar tanto. Porque, claro. y vivir el presente con mucha pasión, sin sobrecargarse por estrés. Entonces, en eso el silencio tiene mucho que ver, y la serenidad. Porque cuando te das esa oportunidad, aunque sea 1 minuto al día o 2, puedes tener más claridad mental para tomar decisiones sencillas o profundas. Me parece que eso, claro, sí, puede ayudar mucho. Me encanta, muy buen consejo, porque siempre andamos corriendo y muchas de las decisiones las tomamos con emociones fuertes que dicen que no debemos de tomar decisiones ni cuando estamos muy felices ni cuando estamos muy enojados, sino cuando no tenemos ninguna de esas emociones extremas. Exacto. Entonces, bueno, pues para todos los que nos están viendo, ya usted nos compartió muchísimos aprendizajes que tuvo en su vida. Yo creo que es gran parte de resiliencia, gran parte de esfuerzo, gran parte de ese deseo de superarse personalmente, y pues que al final de todo, todas las cosas en la vida tienen un propósito y nos sirven en algún momento, que por lo que vimos en toda su historia, cada persona que se atravesó en su vida, cada circunstancia, pues nos hacen ser quien somos actualmente. Entonces, pues le agradezco muchísimo la oportunidad que se dio para compartirnos toda esta experiencia de vida que tuvo. Y bueno, pues nos gustaría también que nos comparta sus redes sociales para que la gente, a lo mejor si tiene alguna duda o algo, pues pueda buscarle por ahí en sus redes. Claro que sí, yo también te agradezco mucho la charla imprescindible. Me sentí muy a gusto platicando contigo y estando también con tu equipo, con la hospitalidad también con la que me han tratado, y sobre todo me has hecho preguntas también que no me habían hecho y eso me gustó y te lo agradezco, porque eso me hace a mí también pensar en el camino recorrido y en lo que todavía tengo por recorrer. Entonces eso también ha sido un bálsamo hoy para mí en este momento de mi vida, y ser consciente que tengo un gran compromiso, como todos, claro, y que Dios va caminando. Entonces, pues gracias. Algo de esto y de lo que me pasa en el día, pues lo platico en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter, como David Jasso R, ¿sí? O la fanpage Padre David Jasso también. Estoy en todas las redes, es fácil encontrarme y es difícil que me esconda. Entonces, estoy para servirles, ¿verdad? Por supuesto. No, muchísimas gracias, de verdad, gracias por compartirnos esta bonita historia. Ojalá que pueda servirles para ustedes. No sé si estás pasando por alguna situación en la que no sabes qué hacer, en la que estás pasando por un duelo, en la que tienes que pensar si tienes que adaptarte o qué tienes que hacer en tu vida. Pues nos acaba de dar usted un consejo muy importante, que es, pues,
tranquilízate, quédate en silencio, comienza a analizar las cosas y vas a encontrar, porque siempre hay una solución, pero todo depende de nuestra actitud. Siempre tenemos dos opciones, o levantarnos o quedarnos ahí. Así es que ojalá que si estás pasando un momento difícil o cuando lo llegues a pasar, pues que lleves ese proceso de duelo, pero tengas en mente que la vida sigue y hay que seguir adelante. Y bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, también como Valsiacua, como Imprescindibles. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias a ustedes por vernos, nos despedimos y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.